El tema de esta predicación es los deberes de la familia de Dios. Los deberes en el trato de la familia de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos muchas metáforas, analogías referentes a la iglesia. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 2, no lo busque, versículo 9, dice que la iglesia es una nación santa, hablando acerca de que los que formamos parte de la iglesia somos ciudadanos del reino de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice que la iglesia es el templo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 20. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser ¿un qué? Un templo en el Señor. Y esto haciendo referencia a la iglesia. Dios nos compara como un templo que está siendo edificado. Versículo 22, en quien vosotros también sois, ¿qué, hermanos? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios nos habla y nos dice que somos una nación santa, somos una familia y somos un templo que está siendo edificado. Hoy Dios quiere edificar a la iglesia, la congregación, iglesia cristiana Hashem, quiere poner fundamentos en cuanto al trato de la familia de Dios. Y el capítulo 5 de Timoteo nos deja una enseñanza muy profunda. Esto es lo que debe de ser en la iglesia de Cristo, en la congregación donde estamos. Como pastor me toca muchas veces tomar decisiones y procuro siempre hacerlos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver con lo que hemos leído, cómo debe de ser el trato en la iglesia. Como pastor me toca enseñarles a ustedes como iglesia cuál debe de ser el trato por encima de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Versículo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 5. Ponga su vista ahí. Vamos a edificar a la iglesia en la palabra de Dios. No reprendas al anciano. Aquí el anciano no habla del líder que está al frente, habla de los hermanos que están en la etapa de la vejez. Y le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: no reprendas al anciano, sino exhórtale como qué. Es decir, nosotros hermanos, aquí tenemos ancianos, el hermano Chava que está en esa etapa y algunos otros. Cuando veas algo en ellos, haz tu trato hacia ellos como que fuera tu ¿qué? Tu papá. Así debe de ser el trato, considerando de que no tienes que tomar o tener un lenguaje áspero. Tienes que tratarlo como que fuera él tu papá, con el cuidado, con la atención. Esto, hermanos, obviamente tiene un trato de humildad en nosotros. Sigue diciendo el pasaje: a los más jóvenes, ¿como qué? Es decir, aquí habemos hermanos de la misma edad. Tiene que haber un trato de hermanos, un trato filial, porque somos la familia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A las ancianas, aquí también está hablando de las hermanas de la tercera edad. Tiene que haber un trato, hermanos, muy distinto a como el mundo lo hace. Tiene que haber una actitud de nosotros como congregación hacia el trato de las hermanas de la tercera edad. Y nos enseña la palabra como a madres. ¿Cómo tú tratas a tu mamá? Con el respeto que tú tratas a tu mamá, tienes que tratar a las hermanas de la tercera edad en la iglesia. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos como congregación. Cada vez que tengas eventualmente una situación en la cual tú tengas un trato con una hermana de la tercera edad, dice la palabra de Dios que tenemos que
llegar al trato de ellas como si fuera nuestra propia madre. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Dejo un apartado ahí. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados, ¿qué, hermanos? Tus días, y para que te vaya, ¿qué? Bien, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y tiene que ser ese trato, hermanos, con las hermanas de la tercera edad, en esa línea de respeto, en esa línea de reverencia. Hoy lamentablemente la gente de la tercera edad no son respetados por la sociedad. Hoy como nunca vemos mucha falta de respeto hacia ese sector de la sociedad. Pero en la iglesia de Cristo, en la familia de Dios, tiene que haber un trato con mucho respeto y con mucha atención hacia las hermanas. A partir de hoy, Dios deja una carga de responsabilidad con la iglesia en cuanto al trato entre hermanos dentro de la congregación. Y Dios le dijo a Israel: honra a tu padre y a tu madre. Ahí la palabra honrar es respetar, darle un honor importante a esa persona, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandato de Dios que tengamos un trato con reverencia hacia las hermanas de la tercera edad. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 5. Volvamos al pasaje de 1 Timoteo 5, versículo 2. Ya nos da Dios la enseñanza. Aquí no requeremos mucha teología, es muy práctico el capítulo 5. A las ancianas como a madres, a las jovencitas hay que verlas como ¿qué? Como hermanas. Aquí hay jóvenes, tienen que verse ustedes no con esa mirada de hombres, sino con una mirada de hermanas. Y Pablo a Timoteo le dice: con toda ¿qué? Pureza. No debe de haber entre los jóvenes de la congregación ese tipo de miradas con laxivia. Amén. Tiene que haber un cuidado, una forma de convivencia entre hermanos jóvenes de las congregaciones. Ya sea de esta iglesia o en otra iglesia donde usted vaya, tiene que haber mucha pureza en cuanto al trato de la relación entre las jovencitas. Versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad, ¿qué, hermanos? Todos conocemos el programa de, no sé cómo se llama el programa donde venden la leche a bajo precio para la gente que son mayor de edad o mujeres solteras. ¿Cómo va? Ayúdenme. Lo del Liconza, ¿cierto? ¿Para quién es el apoyo ahí, hermanos? Hermanas, ayúdenme. ¿Para quiénes? Mujeres que ¿qué? Ajá. Ahora, la pregunta: que va a comprar leche en ese lugar, ¿realmente cumple con ese requisito? ¿Verdad que no? Bueno, Pablo dice lo mismo. Ayuda a las viudas que en verdad realmente tienen la necesidad de viudas, porque algunas pretenden o intentan recibir un beneficio cuando realmente pueden valerse por ellas mismas. Y esto nos habla, hermanos, en cuanto al servicio de la iglesia. Si una hermana está en esa condición, tiene que ser realmente ameritar la necesidad para que haya un apoyo de la iglesia. ¿Sí logra verlo? ¿Está conmigo aquí, hermanos? Versículo 4. Pero si alguna viuda, esto es bien importante porque es una palabra muy práctica para la congregación. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a hacer ¿qué? Es decir, aquí la instrucción es: si hay una hermana en la iglesia o un hermano que se quedó viuda o viudo, la responsabilidad de atender y cuidarlos, ¿de quién es? ¿De la iglesia o de la familia? De la familia, es lo que dice la palabra. Esto es el orden en la iglesia, hermanos. Los nietos, dice, los hijos tienen que aprender a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, tenemos que atender las necesidades de la familia. ¿En dónde? En casa. Y si no se puede en casa, entonces ahora sí, en la iglesia.
La instrucción sigue diciendo: y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Recompensar a quiénes? Los que tienen papás todavía aquí en la congregación, ¿cuándo fue la última vez que a tu mamá o a tu papá lo visitaste y le llevaste algo para compartir? ¿Sabe que Dios bendice esa área? ¿Sabe que Dios bendice cuando nosotros como hijos que tenemos aún esa bendición de tener a nuestros padres, de llegar y visitarlos? No porque quizás lo necesites, sino porque tu deber como hijo es atender a tus papás. Pablo da la instrucción a la iglesia y le está diciendo a recompensar a sus padres. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y con tu mamá la abrazaste y la llevaste a comer y le dedicaste un tiempo? Hay bendición en eso, hermanos. ¿Sabe que Dios conmigo trató en esa área conmigo de manera personal? De tal forma que en mi corazón Dios puso que yo diera con mis padres lo que quizás ellos no sembraron conmigo. Pero al compartir con ellos, Dios comienza a bendecir mi vida. Hay una bendición muy grande cuando llevamos a cabo esta tarea de dar hacia los padres, dice Pablo. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos de la iglesia Hashem, cuidemos a nuestros padres que aún tenemos con nosotros. Amén. 5. Mas a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí nos habla de las viudas que realmente sí estaban viviendo en esa situación en la cual había necesidad muy grande. Esto fue un problema en la iglesia del primer siglo. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Encontramos que hubo un problema en la iglesia en cuanto a atender las necesidades de la congregación. Todo aquel que quiera servir a la iglesia tiene que leer este capítulo de 1 Timoteo 5 para saber cómo debe de ser su proceder. Dice Hechos 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? ¿Qué hubo, hermanos? Y la murmuración es esa crítica de lo que tú piensas que no es correcto, o por qué lo hace el pastor, o por qué lo hace el líder. Nunca hay conformidad. De los griegos contra los hebreos, de que las viudas, aquí entra el tema de las viudas, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Todos querían que fuera el apoyo para un cierto sector de las viudas de la iglesia. Y había murmuración. Y Pablo sabía que esto era un tema en la iglesia en Éfeso. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí entra entonces el apoyo de la iglesia para atender esta necesidad hacia el sector de las viudas. No podían los apóstoles hacerlo, entonces comenzaron a establecer un grupo de hermanos que se encargaran de ayudar a las hermanas que estaban en la condición que estaban sin pareja. Aquí en la iglesia donde estamos nosotros hay hermanas que están en esa etapa que son viudas. ¿Usted las ha visto? ¿Las ha atendido? ¿Las ha saludado? ¿Ha visto por la necesidad de ellas? Hoy les dejo un mensaje muy importante en el capítulo 5 de Timoteo. Vayamos una vez más al texto de 1 Timoteo 5. Versículo 6. Pero a la que se entrega, aquí sigue hablando del tema de las viudas, pero a la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, es decir, nunca se convirtió. Y esto nos habla de que hay personas que vienen a la iglesia
pero nunca le han entregado su vida a Cristo. Están muertas espiritualmente. 7. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice el texto, y es peor que un incrédulo. Pablo, a través de esta carta, enseña que tenemos de que proveer para nuestra casa, hermanos, el sustento diario. Es deber de los hermanos tener la responsabilidad de proveer el ingreso para que haya sustento, obviamente con la bendición de Dios, en cada una de nuestras casas. Versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, fíjese. De esa edad hacia arriba es importante que se tome en cuenta este punto. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de ¿qué? De buenas obras, si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. A esta hermana o hermano, en esa condición de un buen testimonio, a esta sí le deja a la iglesia el deber de ayudarla y de apoyarla económicamente. Gracias a Dios, aquí donde estamos, no tenemos aún esa situación de atenderla, pero está la instrucción para que la consideremos. A una hermana que no tuviera el recurso para vivir, es el deber de la iglesia de ver por su situación económica y apoyarla, dice la Biblia. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y aquí encontramos que había un problema dentro de la iglesia en Éfeso, pero Dios manda la instrucción para corregir esa área de las personas que no tenían temor de Dios. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen, ¿qué, hermanos? Su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto era un tema muy fuerte, lo que había en el tiempo de Pablo en cuanto al tema de las viudas. Había un desorden muy grande, por lo tanto Dios comienza a dar una palabra para que se atienda la necesidad y el orden dentro de la iglesia, hermanos. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué tiene que hacer? Que las mantenga. Esa es la palabra de Dios. Y no se requiere mucha teología aquí. Simplemente es recibir el consejo de Dios. Que se hagan responsables, dice Pablo. Si alguna creyente o algún creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, porque tiene otra función la congregación. Da entonces la responsabilidad de que se atienda esa necesidad desde casa, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos, aquí dice la palabra, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí los ancianos no está hablando de la gente de la tercera edad, está hablando de los ancianos que sirven como líderes en la iglesia. Aquí la palabra es diferente. Pablo da la instrucción: los ancianos que gobiernan bien, que hacen su trabajo como siervos de Dios. La palabra dice: a estos hermanos hay que tenerlos por dignos y por doble honor. Atender la iglesia es una carga muy grande, hermanos, y tenemos que reconocer el esfuerzo de aquellos que están atendiendo esa área de liderazgo dentro de la congregación.
y la instrucción es muy práctica, de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sabe que el trabajo de pastor requiere tiempo completo? ¿Sí lo sabía? ¿Usted no sabe que cuando usted está durmiendo, el pastor está de madrugada en la predicación que va a predicar el fin de semana? Es una carga muy pesada, hermanos. No es tan sencillo pararse aquí, es un tiempo de comunión, de estudiar, para que haya alimento espiritual. Por lo tanto, Pablo, Dios aquí le da un reconocimiento de que se ha tomado con dignidad ese trabajo, hermanos. Aún más los que trabajan y llevan a cabo el ministerio de siervo o de servicio en la iglesia. La palabra dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es, ¿qué, hermanos? Y mire, me toca predicar esta porción de la Biblia. Suelo nunca mencionar ni tampoco tocar el tema. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con su pastor y le dijo: pastor, aquí está esto de parte de Dios, le amo en el Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Y no porque sea yo, el pastor que esté al frente de la iglesia, se le tiene que reconocer ese lugar, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó al pastor y le llevó algo? No por lo que necesite, sino porque su deber es reconocer el trabajo de todos los días. ¿Cuándo lo ha hecho? Yo veo que usted lo hace con su papá y su mamá, porque ellos traen el sustento a casa. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso con su pastor aquí en la iglesia? Y está en la Biblia. Me toca predicarlo hoy. Dice la Biblia: no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No me tocó verlo, pero me tocó escuchar en su tiempo al hermano Moisés. En su tiempo el pastor era el hermano Abel Martínez, y me comentaba que cada domingo le llevaba un taco. Qué hermoso eso, ¿no? Que le reconozcas en su momento a aquel que Dios levantó para que tú tengas palabra y te alimente espiritualmente. Amén. Se quedaron callados. Se quedaron callados. Pero es el deber de la iglesia, hermanos. Tal pareciera que el pastor aquí es el deber que esté aquí y esté tranquilo. No, soy como usted, un ser humano. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3, ¿qué, hermanos? Testigos. A los que persisten en pecar, ¿qué tenemos que hacer? Repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué, hermanos? Teman. Esto es orden en la iglesia y disciplina. Si alguien anda en pecado y tú te das cuenta, tienes que reprenderlo en el amor del Señor. Decirle: no está bien lo que está haciendo, hermano. Tenemos que corregir y mostrar que en la iglesia debe de haber temor de Dios. El tema es el trato de la familia de Dios. Así debemos de actuar como cristianos con los hermanos en la fe. 21. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿Qué cosas? Pregunto, ¿qué cosas? Todo lo que hemos leído. Guárdalas. Y ¿sabe qué? Hoy delante de Dios yo le digo a usted, como iglesia cristiana Hashem, le encargo que guarde estas cosas aquí mientras usted esté en esta iglesia. Guárdelas. Va a pedirles Dios cuentas a ustedes. Si hacemos esto, hermanos, habrá un orden en la iglesia. Habrá un orden en la congregación. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, te pongo a Dios como testigo, Timoteo, que atiendas esto. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Somos llamados, los pastores, los líderes, a actuar de manera imparcial en cuanto al trato con los hermanos de la iglesia.
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate, ¿qué, hermanos? Puro. Y esta es la tarea que Dios nos deja hoy, hermanos. Quizás no es un sermón tan impactante como muchas veces lo compartimos, pero es palabra de Dios. Es palabra del Señor. Ahora usted tiene ya un deber ante Dios, una responsabilidad en cuanto a su comportamiento como cristiano. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y este versículo lo toman muchos para que se dediquen a tomar y embriagarse. Lo sacan del contexto. Aquí el asunto es que Timoteo estaba malo de una cuestión de úlceras, y el vino que habla aquí Pablo no es vino fermentado, es jugo de uva. Pero muchos dicen, no, pues allí dice que tome vino para que te ayude con tus cuestiones gástricas. Pero no es el punto, hermanos. Es jugo de uva, no fermentado. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es decir, hay pecados que salen a la luz y hay gente que peca y tiene los resultados. Pero el mensaje es que tengamos cuidado con nuestra vida espiritual. Versículo 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y los que son de otra manera se pueden permanecer ocultas. Y las que son de otra manera no pueden permanecer, ¿qué dice? Ocultas. Hermanos, esta tarde Dios nos deja una palabra con mucha responsabilidad como congregación. Quizás sea la única y la última que yo comparta con la iglesia, pero hoy tiene conocimiento de su deber en cuanto al trato como hermanos y familias en Cristo Jesús. Que Dios lo ayude, que Dios esté con usted y que Dios tenga misericordia de todos, porque la palabra no es de hombre, la palabra es de Dios.